A esta hora a Sebastián Alperín, es analista político. Estamos justamente cerrando el año, estamos terminando lo que es la mitad del mandato de Javier Milei y vamos a charlar con él un poco de lo que se puede venir, cuando han pasado, decíamos, 2 años y le queda la mitad del mandato al presidente Javier Milei. Sebastián Alperín, muy buenos días. Aquí Damián Particial y Alejandro Gómez te saludan. Hola, ¿cómo les va? Un gusto escucharlos. Gracias por atendernos. ¿Qué en esta época de balances, de síntesis, de fin de año, qué balance haces de lo que se vivió justamente este año en materia política? Mira, básicamente teniendo en cuenta que el gobierno se plantea una agenda muy desafiante de cara a la segunda mitad del mandato, que tiene que ver justamente con las denominadas reformas de segunda generación, ¿no? La laboral, la tributaria. Nosotros hicimos un trabajo conjuntamente con la gente de Equipo Mide, en donde salimos a preguntarle a la gente en la última encuesta que hizo la consultora, qué expectativas tiene de cara a la segunda mitad del mandato y básicamente qué objetivos cree que va a poder cumplir. Ajá. Y ahí nuevamente nos encontramos con la grieta, como era de esperar. Quiero decir, cuando vos separás a aquellos que votaron a Massa de los que votaron a Milei en el balotaje 2023, ahí te encontrás con una diferencia sustantiva, ¿no? Para ponerlo en números concretos, los que votaron a Massa, el 50% cree que no va a poder cumplir ninguno de los objetivos que se planteó el gobierno, ¿no? Te diría que en ese público solo un 4% destaca la baja de la inflación y después ya vienen menciones negativas, sería abriendo comillas, para reproducir algunas frases textuales de los encuestados. Bueno, va a seguir vendiendo nuestra soberanía a Estados Unidos e Israel, va a continuar con las privatizaciones, va a haber más pobres y no mucho más. Cuando mirás a los propios, aquellos que se manifiestan una adhesión a la Libertad Avanza, es interesante destacar que un 60% no solo cree que el gobierno va a poder continuar con la baja de la inflación, sino que va a haber un crecimiento y una reactivación económica. Es interesante indagar cómo identifica la gente lo que nosotros definimos como una especie de circuito virtuoso del derrame. Y ahí la gente dice, bueno, sí, va a haber más trabajo a partir de la reforma laboral, esto va a generar un incremento de los recursos del Estado y a partir de ahí, en una segunda instancia, se va a poder hacer una reforma previsional, que bueno, está en sintonía con el proyecto del gobierno de encarar ese proyecto para un hipotético segundo mandato, ¿no? Si fuera reelecto. Ahora, el dato también es que solo un 13% de los votantes de Milei hablan de la reforma laboral o la tributaria. Es decir que, evidentemente, es un tema que, si bien el gobierno le ha dado suma prioridad, no está instalado como la agenda prioritaria de la opinión pública, ni siquiera en su propia base electoral, ¿no? Mirá qué interesante porque, bueno, uno piensa que justamente puede pensar que el respaldo que tuvo en octubre tiene que ver con esto, y cuando él habla de, bueno, voy a ser el gobierno más reformista de la historia, que tiene ese respaldo. Ahora, esto que están viendo ustedes, entonces, ¿puede ser también un boomerang cuando llegue el momento de esta reforma? A ver, sin duda, porque es interesante, una de las cuestiones que la gente plantea, dice, bueno, ahora el gobierno va a tener más músculo en el Congreso. Y esto sintoniza con el hecho de que, bueno, incluso en las semanas posteriores a la elección del 23 de octubre, el gobierno logró constituirse en la primera minoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Y esto evidentemente genera una presión sobre las expectativas en términos de que, bueno, ahora no tenés excusas, digamos, ¿no? O sea, si en buena medida vos te refugiabas en la idea que era la casta la que no te dejaba avanzar con la agenda pendiente, bueno, ahora esto se traduce en una sobrecarga de expectativas que, en caso de no materializarse, bueno, puede generar alguna suerte de desilusión o por lo menos un descrédito en el capital político del gobierno, sin duda, ¿no? Claro, bueno, ahí está un poco el interrogante de lo que se viene hacia el futuro. Pues es que nombrabas una palabra que se había puesto muy de moda en los 90, ¿no? Que es el derrame, ¿no? Esta idea de, bueno, en un momento va a haber crecimiento y eso va a empezar a derramar hacia abajo, algo que, bueno, en su momento no pasó. ¿Hay similitudes de aquel proceso con este? A ver, yo creo que ahí hay que ser muy cautos, justamente porque vos te encontrás a votantes de Milei, y te confieso que esto es algo que nos pasó a los que como yo al menos nos comimos la curva, digo, aquellos que no pudimos proyectar el resultado del 26 de octubre, porque vos te encontrabas en grupos focales con gente que había votado a Milei, o que incluso decía que por ahí consideraba la posibilidad de votarlo, pero el nivel de crítica a la situación económica generaba algún tipo de duda al respecto, ¿no?
Y yo siempre lo sintetizo en una frase que recuerdo de un participante de un grupo focal que decía, sí, ok, la inflación bajó, pero a mí la guita me alcanza cada vez menos. Esta idea de llegó la hora de la micro. Claro. ¿No? Vos hablabas de similitudes, mira, evidentemente hay una expectativa, obviamente, de que pueda llegar la micro y de que, como digo, hay un reconocimiento de un círculo virtuoso en la economía que esto pueda derramar. Pero también es cierto que el capital fundamental del gobierno se basa más en expectativas futuras que en beneficios presentes. Entonces, si esto no se materializa, esto lo puede jugar en contra. No nos olvidemos que el menemismo tuvo un apoyo muy grande, justamente haciendo un paralelismo durante la época de la convertibilidad, pero después cuando afloró el desempleo, bueno, se le vino todo en contra, ¿no? Esto lo marca muy bien en un libro reciente que sacaron Marina Dal Poyetto y Daniel Kerner. Pero bueno, nada, estas son las cuestiones a atender y sobre las cuales el gobierno va a tener que trabajar muy fuerte, porque también es cierto que lo que vimos es que la elección del 26 de octubre fue una elección donde ganó mucho el miedo. Hubo mucha elección, mucha votación en contra del temor al pasado, en buena medida, antes que un reconocimiento a un capital propio. Digo, si el gobierno esto lo considerara como un cheque en blanco, me parece que sería muy pretencioso de su parte y riesgoso, básicamente, ¿no? Es interesante este punto, Sebastián Alperín, con él estamos hablando, analista político, en cuanto a que por momentos la sensación que me da es que juega solo Milei, digamos, que enfrente, ¿qué hay? Una oposición que está dividida, que está peleada, que está perdida. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Contra quién juega Milei? Mira, básicamente es lo que vos decís. Cuando vos le preguntás a la gente, y esto es una medición sistemática que sondean distintas consultoras, ¿quién es el principal opositor? La primera respuesta que aparece es ninguno. Claro. Pero ninguno tiene el 44% de respuestas. Es impresionante. Muy debajo aparecen casi, te diría, en un nivel bastante similar, Kicillof o Cristina Kirchner, pero te estoy hablando con un 23-24%, es decir, claramente la alternativa es nadie. Milei juega solo en la cancha, y bueno, por aquello que alguien dijo que se tuvo que salir a pelear con el Chiqui Tapia, porque en el terreno de la política no tenía contrincante, ¿no? Y siempre, ¿no? Todo líder político, todo presidente elige, ¿no? Con quién pelearse. Sí, pero esto es muy importante tener en cuenta, porque acá no es una cuestión de color político, sino los equilibrios hacen a la salud del sistema democrático, ¿no? Bueno, es interesante esto, ¿no? La importancia de una oposición que esté fortalecida. Sí, los contrapesos, básicamente, ¿no? Claro. ¿Qué estás viendo del funcionamiento del gobierno, del funcionamiento interno del gobierno, después de la elección, de la votación de ayer del Senado? ¿Parece más ordenado internamente y políticamente el oficialismo? A ver, me parece que cuando hay éxitos como la votación de ayer, por ejemplo, las internas que existen quedan más disimuladas. Pero no es que no tengan un rol, y han tenido un rol importante. Entonces esto hay que mirarlo con lupa, porque obviamente después aparecen las operaciones internas, y me parece que las diferencias, por más que el propio Milei lo ha intentado ordenar, pero las diferencias de proyecto entre Karina Milei y Santiago Caputo no son menores, y esto existe. Pero bueno, también creo que Milei ha sido muy pragmático en sostener cuotas de poder. Fíjate como vimos en el marco de la CIDE, donde el reemplazo de Nefert ha sido también un hombre de riñón del propio Santiago Caputo, ¿no? Entonces me parece que este tipo de cuestiones son las que están en juego. Sí. Y el otro tema y cuando hablábamos del menemismo pasaba, me parece algo similar. ¿Qué pasa con la corrupción, ¿no? en el gobierno y cómo afecta? Una vez alguien en el gobierno me dijo, la gente no, a la hora de votar no le importa, no se fija en eso de la corrupción. ¿Hace mella el tema de corrupción? Cuando hablamos del tema Libra, del tema Españolo, digo, ¿esto afecta o afecta más a largo plazo o es un tema más nuestro de los medios, de los analistas, de la justicia, de la política? Si tuviera que sintetizarlo, te diría, nosotros venimos haciendo varios estudios al respecto de grupos focales, te diría, la corrupción impacta pero no define. Y hay dos cuestiones. La corrupción como tema en general, sabemos, en el punto de vista de la teoría de la opinión pública, si se quiere, que en contextos de bolsillos más flacos, la gente está más sensible. Cuando, como contrapartida, la situación está más holgada, aparece esta idea, volviendo al menemismo, de roba pero hace. Roba pero hace, sí. ¿No? Sí. Entonces, ahora, con respecto a la corrupción puntualmente en la coyuntura, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido un año muy fuerte para el gobierno, la denuncia de pesos libres, la salida de Spert,
¿no? Los socios españoles, claramente fue un año con sobresaltos, pero lo que es interesante es que la corrupción siempre aparece de la vereda de enfrente, quiere decir, solo un 7% de los votantes de Milei hablan de la corrupción como una cuestión a resolver, pero cuando hablan de la corrupción y empezás a ver cuáles son las expresiones, siempre la corrupción aparece como un patrimonio exclusivo del lado kirchnerista, ¿no? Sí, tal Ahora, cual. del mismo modo, cuando vos indagas qué les pasa a los kirchneristas con la corrupción, sobre todo a partir de, la denuncia contra Cristina Kirchner, por la cual finalmente fue sentenciada a cumplir prisión domiciliaria, la lógica se podría resumir en esto de Clarín miente, ¿viste? Son operaciones, finalmente, ahora como ya no está en el gobierno, tiene menos recursos para defenderse, siempre la corrupción parecería que está del otro lado, como la gente que vota a Milei, ¿viste? Cuando aparece el caso Pesos Libres, todo eso, de casualidad, apareció en año electoral, suena opereta, ¿viste? Aparece un poco la lógica de las redes y de la polarización que no ha hecho sino acentuarse a lo largo de estos años, y la corrupción siempre es un problema del otro, pero uno elige tu propia aventura y uno elige la información que le confirma los sesgos de confirmación que ya tiene previamente, ¿no? Y lo que generalmente busca es confirmar lo que uno mismo piensa. Exactamente. Por último, Sebastián, ¿qué año 2026? Se nos viene el 2026. ¿Cómo ves lo que viene en el año? ¿Lo ves al gobierno fortalecido? ¿Lo ves con mucha actividad en el Congreso? ¿Qué ves de lo que se viene? Mira, lo veo con mucha cintura a jugar por cómo transformó lo que podía haber sido en otra situación una derrota en un gran capital de poder llevar al Senado el presupuesto tal como salió, que finalmente no lograron el artículo que incluía el financiamiento universitario, la ley de discapacidad, sin embargo lo lograron sacar incluso con el artículo 30 que también afectaba el financiamiento de la educación, y me parece que el gobierno lo veo con mucha muñeca, con la designación de Santilli jugando mucho con los gobernadores, con esta lógica de divide y reinarás, aprovechando la atomización del lado opositor y generando acuerdos individuales que neutralizan la posibilidad de constituir bloques opositores. Ahora, del otro lado, insisto, si el derrame no funciona, como hablábamos hace un rato, esto le puede pasar factura en algún momento, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sebastián Alperín, con un panorama político de lo que pasó y de lo que se viene en el año 2026. Gracias, Sebastián, por estos minutos. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo, Ale, para vos, toda la audiencia, y muchas felicidades y por un mejor 2026. Felicidades y buen año, exactamente, que sea un gran año para todos. Pasó Sebastián Alperín, analista político, panorama de lo que pasa.